Buenas, saludos ingeniero. En el presente video procederemos a hacer la explicación acerca del primer ejercicio del deber 8 en lo que tiene que ver con respecto a la materia de comunicación industrial. Este tema es con respecto a la configuración de un panel de operador básico de Sinami G120C. Presenta a Giancarlos Villega y mi persona Briu Post. Como primer punto tenemos algunas características acerca de lo que son los variadores de velocidad, el G120C. Una de estas características es que de propósito múltiple, con aplicaciones acerca de lo que son bandas transportadoras, bombas, ventiladores, reductores. Una característica también que acompaña a este equipo es que trabajan desde los 0,37 kilowatts a los 18,5 kilowatts. Asimismo, también la tensión de trabajo es de 380 a 440, con un porcentaje de Tolerante. error del 10%. Eh, y también tenemos parte de lo que las son las características que maneja el control escalar, el control cuadrático y vectorial. Además, poseen 3 tamaños estándar, en los cuales tenemos el marco A, el marco B y el marco C. Aquí podemos apreciar algunas diferencias entre las medidas de esos tipos de frame, en los cuales, por ejemplo, el frame A con el frame B se diferencian en la anchura y asimismo el C se diferencia de estos dos ya con otros tipos de tamaños más grandes o voluminosos. Así también tenemos en la parte de lo que tiene que ver con el armario eléctrico, algunas zonas que son las divisiones de cómo están seccionadas tanto para la parte de conexión en la red como para la parte de electrónica de potencia, el control y sensores, y además el motor y con su resistencia de frenado y cables correspondientes. Ahora, también asimismo, otras características que tiene este variador de velocidad se encuentra en que estos equipos son desmontables con dos compuertas que dan acceso a terminales en los cuales tenemos las 6 entradas digitales, dos salidas digitales, una entrada analógica y una salida analógica. También cuenta con la posibilidad de tener una comunicación PTC y GTY para lo que son los sensores de temperatura. Asimismo, también tenemos oportunidad de poder tomar dos fuentes internas de 10 voltios y de 24 voltios. También se puede utilizar una fuente externa y tenemos unos protocolos de comunicación a utilizar como Modbus, Profibus, Profinet y Canop. Ahora también tenemos que mencionar que en la versión de Profinet también es compatible con Ethernet IP y que es compatible con la topología de red anillo. Así también se puede ver unas entradas y unas salidas que cuentan con esto el PLC. Aquí vemos unas partes importantes de lo que son el variador, en las cuales tenemos el panel de operador básico, que básicamente es una pantalla en la cual podemos acceder a los parámetros del variador, en los cuales también se pueden cambiar algunas características y comportamiento del mismo. En este caso, en este proyecto, se procederá a hacer lo que es una programación directamente desde el PLC en posteriores ejercicios. Así también en la parte derecha se ven algunos tipos de características, algunos tipos de secciones en los cuales se puede, por ejemplo, que tiene un slot de memoria para tarjeta de MMC o SD. También vemos lo que son los bornes, en los cuales se encuentran las entradas, las salidas, las fuentes. También tenemos una interfaz para panel de operador. Así también cuenta con una función del bus campo, G120 CDP. Y también tenemos lo que son las interfaces de USB para el StarTech, un programa importante para el momento de hacer la configuración del dispositivo. Y también una función de bus de campo. A continuación, mi compañero va a indicar algunas interfaces de la conexión del variador. Bien, como había indicado mi compañero, existen varias maneras para poder configurar y parametrizar los parámetros que se puede acceder al variador de frecuencia.
Cabe destacar que con el variador de frecuencia se puede acceder tanto a lo que es un motor, a que es un sensor para retroalimentación, porque en sí el variador es un control que permite establecer enlazo cerrado y poder manipular y controlar lo que es la velocidad del motor. Entonces, se puede acceder tanto a información del motor, de un encoder, como en sí del control. Entonces, la manera para poder configurar y parametrizar estos parámetros es mediante una pantalla que se lo conoce como panel de operador. Existen varias tipologías, una básica que es estándar y otra inteligente. Cada una de estas depende de la aplicación que se requiere en la industria. Por otro lado, también tenemos lo que es programación mediante software, que también se puede hacer la parametrización, ya sea mediante el programa Starter, que lo vamos a ver en el siguiente video, o si no con StarDrive, que sería parte del segundo ejercicio de aplicación de este mismo trabajo autónomo. ¿En qué se enfoca este primer ejercicio? Más que todo para poder parametrizar desde el panel de operador, directamente desde la pantalla que cuenta este tipo de variadores de 120C. Entonces, ¿cuáles son las partes principales? Cuenta con botones de arranque y parada, donde el botón de parada es el que se indica con número 4 y el de arranque con número 6. También cuenta con un botón de Hand Auto. Este botón me permite poder hacer un control de forma manual, configurar la velocidad que se requiere en el motor, según, más que todo se lo hace por cuestiones de mantenimiento, verificar que el funcionamiento del variador está de manera correcta, no existe ningún problema de parametrización o problemas más de conexionado. De igual manera, en el display cuenta con 6 pantallas que se indican tanto lo que es el monitoreo, control, diagnóstico, parametrización, configuración y entre otras opciones más disponibles para este dispositivo. Con respecto a la primera pantalla, es la de monitor. Para poder acceder a qué información se puede observar en la pantalla, debemos presionar el botón OK. Una vez que presionamos el botón OK, nos aparece el parámetro SP que indica el set point, que este set point se lo puede configurar según a la velocidad deseada que se requiere en el motor. En este caso es de 931.5 RPM. De igual manera, en la misma pantalla se puede acceder a otros parámetros como el voltaje de salida, que se observa a 0 voltios, la frecuencia actual que se encuentra en el parámetro, el variador configurado, el voltaje DC de la barra y también cómo es la corriente de salida en el variador. Existen también otras combinaciones como lo que es voltaje versus corriente o corriente versus resistencia. Continuando, ya no en lo que es la pantalla de monitoreo, sino accediendo a otra pantalla. Para esto debemos seleccionar los botones que se encuentran en la flecha superior e inferior para poder subir o bajar. Y accedemos a la segunda que corresponde a control. ¿Qué es lo que podemos obtener en control? Tal como había indicado en anteriores diapositivas, se puede realizar un control manual al equipo. Pero si nosotros aplastamos directamente el botón OK, nos va a salir un mensaje de No Hands, que significa que el variador no está configurado para un control manual. La manera para poder acceder a ella es presionando durante al menos 3 segundos el botón Hand que había indicado, Hand Auto. Una vez que presionamos, nos va a aparecer automáticamente la pantalla que se ve en las figuras del lado derecho inferior, donde me gustaría resaltar que encontramos un icono parecido a una mano, indicando que el variador se encuentra en control manual. Aquí nosotros podemos ya acceder al variador y mediante los botones de superior e inferior que se resalta en esta figura de aquí, podemos aumentar o disminuir la velocidad deseada. Aquí ya se ve una muestra de cómo en el video van aumentando a una velocidad de 1400 RPM. Entonces el motor, al arrancar el motor con el botón verde que había también indicado, va automáticamente el variador configurar para que el motor llegue a esas 1400 RPM. Nuevamente, cuando nosotros presionamos parar,
el motor va a descender a cero RPM. Bien, ahora ya que hemos visto tanto la pantalla de monitoreo y control, el siguiente pantalla es de diagnóstico. ¿Qué podemos ver en diagnóstico? Podemos ver el parámetro de ACKNOL, que es para resetear todos los fallos que se pueden dar en el variador. También se puede tener un historial de las fallas que puede darse en el variador para tener información sobre lo que está sucediendo en el dispositivo o con el conexionado que ha tenido con el respectivo motor. También hay una pantalla de parámetros para ver los fallos actuales que se pueden dar en el variador y nada más con respecto a esta pantalla. Luego, ya no lo que sería la pantalla de diagnóstico, sino de parámetros, de igual manera se puede acceder ya a los parámetros en sí del variador. Un punto importante que me gustaría resaltar, que el variador, al menos el G120, cuenta con más de 1000 parámetros, que más adelante ya en lo que es la programación con Starter vamos a resaltar algunos de ellos que son necesarios, ya sea para poder manipular el control del variador o poder visualizar los parámetros que se pueden obtener desde el motor o del encoder, que es el sensor que retroalimenta el control. Por último, en la pantalla de menú extra que se puede encontrar aquí, uno de los primeros que se visualiza es el DRM Reset, el cual permite restaurar todos los voladores a fábrica. Luego también se encuentra lo que es RAM-ROM para guardar en la memoria ROM la configuración realizada. Es decir, yo puedo manipular y configurar los parámetros de la pantalla anterior y yo deseo que esos parámetros ya se queden guardados en el dispositivo, entonces mediante esta opción lo puedo realizar. Además, también puedo acceder a información configuraciones previamente realizadas, ya sea mediante una tarjeta SD o mediante este mismo operador básico que previamente se haya guardado. Entonces, configuración menú SETAC del equipo. Esta es la pantalla que más recalca en el video. ¿Por qué? Porque aquí ya se dan los pasos para poder configurar los parámetros que se requieren para poder establecer ese control con el variador mediante el panel de control. Entonces, el primer paso principal que indica en el video es que se debe resetear desde fábrica todos los parámetros para poder uno mismo configurar a conveniencia lo que uno desea. Entonces aquí se indica paso a paso qué es los botones que se deben aplastar para poder resetearlo y finalmente debe salir un mensaje de DON que se ha realizado con éxito. Ya, luego se va a lo que es el parámetro DRM Apply, que es aplicación del drive. Aquí se puede elegir el tipo de aplicación, ya sea estándar, experto, dinámico. Con respecto a estándar, más se utiliza para aplicaciones de bomba. Y experto ya para poder configurar de una manera más rigurosa cada uno de los parámetros que se pueda acceder con el variador. Ya, luego de poder seleccionar el tipo de aplicación, que en este caso se eligió el estándar, porque se iba a controlar el motor de una bomba, seguimos con el siguiente parámetro, que es el P100. En el P100, ¿qué es lo que podemos seleccionar? El tipo de normativa del motor, ya sea para normativa europea o estadounidense. Ya, luego también debemos configurar los datos de potencia y frecuencia, ya sea, por ejemplo, expresar la potencia en kilowatts o en HP. Por otro lado, también tenemos que configurar el tipo de tensión de entrada, que en el video selecciona 440 voltios, y el tipo de motor, que aquí se puede tener dos circunstancias. Puede ser un motor mismo de Siemens, que si es un motor mismo de Siemens, se puede acceder directamente al modelo del motor y ya uno no colocar cada uno de los parámetros del motor, sino con el modelo automáticamente reconoce ese motor y ya no es necesario configurar los parámetros. Sin embargo, si tenemos un motor de otra marca, debemos seleccionar el tipo de motor, que en este caso es inductivo. Una vez que ingresamos el tipo de motor inductivo, debemos ingresar cada uno de los parámetros importantes que hay en el motor, ya sea como el voltaje del motor nominal, la velocidad nominal del motor,
la corriente nominal, la potencia, la frecuencia que trabaja el motor y el tipo de ventilación, que si se elige CEL es una autoventilación. Luego de configurar ya el motor, que en este caso fue inductivo, el siguiente paso es el tipo de control que se requiere hacer en el variador, que se eligió un vectorial estándar, porque también existen cuadráticas que son para otras aplicaciones. Sin embargo, acá también se verifica que el control es para bombas y ventiladores. Entonces aquí ya también se selecciona lo que es la macro disponible. ¿Qué es la macro? En sí es un archivo que es como una receta. Dependiendo de la macro que uno elija, va a poder configurarse el variador para que pueda manipular el motor de una u otra manera. ¿A qué me refiero? Que dependiendo de la macro que nosotros elijamos, nosotros podemos acceder a las entradas o salidas del variador para poder hacer un arranque o parada del motor o un sentido de inversión de giro en el motor. Entonces, por ejemplo, en este caso se coge una macro tipo 12. ¿Qué significa haber elegido una macro tipo 12? Es que con la entrada 0 del variador se puede manipular para arrancar y parar el motor. Mientras que con la entrada digital 1 hace la inversión de giro y con la entrada digital 2 hace el reset de falla. Por último, también lo que es la entrada analógica 0, se puede configurar la velocidad de reset que se requiere, de referencia que se requiere en el motor para hacer el control. La macro 7, por ejemplo, permite hacer un control mediante bus de campo, que esto es ya mediante configuración de REC, hacer la parametrización. Luego también tenemos lo que es configuraciones de la velocidad mínima, velocidad máxima con el rango de trabajo con el que se requiere hacer el control. También ya parámetros más relacionados al control en sí del variador, que es como el tiempo de aceleración y tiempo de desaceleración. Es decir, desde si que mi motor está parado y quiero a una velocidad deseada, colocar cuánto tiempo requiero para que desde cero llegue a la velocidad que uno configura en la referencia. Entonces, todos esos tiempos también se pueden configurar. Ya configuración, ¿qué otros parámetros también considera? Como el tiempo de parada rápida de emergencia, la identificación del motor, un autotuning, que hay dos tipos de autotuning, un estático y un dinámico. Finalmente, ya después de configurar cada uno de estos parámetros, seleccionamos Yes para terminar la configuración completa del variador. Entonces, ya en estas diapositivas, lo que se visualiza es el comportamiento que tiene. Como habíamos indicado, con el primera entrada digital podemos hacer arranque y parada, el segundo inversión de giro, mientras que con esta entrada analógica se puede colocar el set point de velocidad. Ya, aquí tenemos, ya luego de que uno quiere ya comenzar a arrancar, aparecen unas alarmas. Es decir, que una vez que configuremos nosotros el variador, no es que nosotros podamos ya continuamente o instantáneamente ya hacer el control. ¿Por qué? Porque aparecen dos alarmas. Estas dos alarmas se deben a que primero se debe hacer un autotuning, que es el que había indicado que es ahí de forma estático y dinámico, y segundo porque no recibe señal de comunicación Profinec. Entonces, para eso se debe arrancar el equipo y se debe primero hacer el autotuning. Luego que se hace el autotuning, hay como que ha identificado lo que es el motor, el variador, y una vez que se haya identificado el motor, se vuelve nuevamente a arrancar el motor para que trabaje ya con el macro 12, o sea, ya trabaje con las entradas digitales y la entrada analógica. Entonces ya una vez configurado el autotune y ya haber observado que ya no existe ningún tipo de alarma, se puede ya manipular el variador, se puede ya manipular el variador para poder hacer el control con el motor. Entonces aquí con la entrada analógica se cambia el set point del variador. Aquí en la parte que señalo con el mouse,
hay una persona que está variando mediante una resistencia, un potenciómetro, va configurando según el set point deseado que requiere. Llega hasta valores de 1822 y 0 RPM. Entonces, acá previamente la persona presionó la entrada 2 que corresponde al variador y se puede observar un signo negativo. Esto implica que hay un cambio de giro. Y por último, ya presiona la entrada 1, que antes estaba activa, se desactiva. Esto que implica que se apaga el motor. Existe una parada. Y eso es todo con respecto a lo que es el ejercicio 1 de lo que es la configuración del variador mediante un panel de control. Muchas gracias.